teologías complejas. Fuimos creados con otros paradigmas, solo dignos de aquella época, épocas de inquisición y temores, lo cual es natural en toda raza en evolución. Lo que parecía restar es una importante revisión y actualización de aquellas decisiones tomadas, cosa que hoy deberíamos ver que se esté realizando con mucho amor desde las más altas esferas de la teología. Cuando fuimos niños, se nos enseñó que somos pecadores todos los seres humanos, y no podemos evitarlo. Nacemos así, nacemos en el pecado. En el catecismo se nos enseñó que, aunque nosotros no hayamos pecado, ciertamente los bebés no lo han hecho, Adán y Eva sí lo hicieron, y nosotros, que somos sus descendientes, en consecuencia heredamos su culpa, lo mismo que sus naturalezas pecadoras. Adán y Eva comieron la fruta prohibida, participaron en el conocimiento del bien y el mal, y así sentenciaron a todos sus herederos y descendientes a una separación de Dios desde el nacimiento. Cada uno de nosotros nace con este pecado original en el alma. Todos compartimos la culpa. Por eso se nos ha dado el libre albedrío, para que confirmemos si haremos lo mismo que Adán y Eva y desobedeceremos a Dios, por lo que iremos al infierno como castigo suyo, o si podemos superar nuestra tendencia natural heredada a hacer el mal y portarnos correctamente a pesar de todas las tentaciones que el mundo nos ofrece. Si afirmamos estar arrepentidos, hacemos lo que se llama acto de contrición perfecto. Dios nos salvará del infierno, pero no de todo sufrimiento. Debemos ir al purgatorio hasta limpiarnos allí de todo pecado. Tenemos que quemar nuestros pecados, no será nada agradable. Cuantos más pecados tengamos, más tiempo llevará consumirlos y será más largo el período que permanezcamos allí. Eso es lo que nos enseñan de niños. Si morimos en pecado mortal, vamos directamente al infierno, en comparación con el pecado venial. Si morimos con un pecado venial en nuestra alma, solo vamos al purgatorio. El pecado mortal nos envía directamente al infierno. Los pecados mortales son serios, delitos mayores, infracciones teológicas, actos como asesinato, violación, robo. Los pecados veniales son un tanto menores, ofensas teológicas, faltar a los oficios religiosos o, como hace algún tiempo, comer carne en viernes. Desde principios de los años 60 ya no se considera pecado. Sin embargo, si comíamos carnes en viernes antes de principios de los 60, nos arriesgábamos a sufrir el infortunio. A principios de los años 60 el Papa nos dispensaba de esa imposición. Faltar a adorar a Dios, no asistir a los oficios religiosos es un pecado. Y si no se practica la confesión y la persona muere con ese pecado en el alma, tendrá que ir al purgatorio. Un pequeño niño inocente que desconoce todas estas reglas por medio de las cuales Dios ama, muere antes de ser bautizado en la fe. Ese niño va al limbo. No es un lugar de castigo, pero tampoco es el cielo. No se puede estar con Dios, pero por lo menos tampoco se está con el demonio. El niño no hizo nada malo, pero el niño no fue bautizado. Tienen que estar bautizados para entrar al cielo, de otra manera Dios no puede aceptarlos. Por eso es muy importante bautizar rápidamente a los niños, lo antes posible después de su nacimiento. También es pecado asistir a la iglesia equivocada. Cualquier iglesia que no sea la de nuestra práctica no se debe bautizar, ni contraer matrimonio en la iglesia equivocada, ni siquiera asistir a una iglesia equivocada. Tenemos el cielo, tenemos el infierno, tenemos el purgatorio, tenemos el limbo, tenemos el pecado mortal, tenemos el pecado venial, la confirmación y la confesión, el exorcismo y la extrema unción, los santos patrones y los días sagrados de obligación. Cada día está santificado, cada minuto es sagrado. Ahora, es el instante sagrado.
pero en los días sagrados de obligación se debe asistir a los oficios y si no asistimos es pecado, con lo que vamos al purgatorio si se muere con ese pecado en el alma. Por eso es bueno acudir a la confesión con la mayor frecuencia posible. Algunas personas van cada semana, otras todos los días. De ese modo se puede mantener limpia el alma por si ocurriera la muerte. Si cometemos un pecado entre una y otra confesión y nos vemos atrapados en un accidente y no podemos asistir, debemos realizar un acto perfecto de contrición. Oh Dios, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Todos los intentos elegidos por los humanos para acercarnos a Dios proveen similares soluciones al tema. Somos pecadores por naturaleza y debemos por consiguiente vivir en constante temor para que de ese modo por fin actuar con rectitud y resistir la tentación al pecado. Debemos revisar nuestras teologías. Debemos revisar nuestras teologías. Así como lo hacemos actualmente, vivimos en temor constante. Pareciera este el propósito de nuestras teologías hoy, infundir en nosotros, los seres humanos, el mayor temor a Dios, para así actuar con rectitud y resistirnos a la tentación. Sin embargo, sentirse bien es la forma en que el alma dice presente. Muchas personas evitan la idea de hacer lo que hace sentirse bien. Dicen que es el camino al infierno. Sin embargo, es el camino al cielo. Mucho depende, desde luego, de qué es lo que nos haga sentir bien. En otras palabras, ¿qué clases de experiencias consideramos que son un bien para nosotros? Sin embargo, nunca tuvo lugar ninguna clase de evolución por medio de la negación. Si nuestro fin es la evolución, no creamos que lo lograremos porque nos hayamos negado a nosotros mismos exitosamente lo que sabemos que nos hace sentir bien, sino porque nos concedemos a nosotros mismos estos placeres y descubrimos allí algo mayor todavía. ¿Cómo podemos saber que algo es mayor si nunca hemos probado lo menor? No podemos aceptar la palabra de otros respecto a quienes realmente somos. Todas esas doctrinas están a la larga condenadas al fracaso. La espiritualidad, en cambio, siempre tendrá éxito. La espiritualidad nos apremia a que busquemos nuestra propia experiencia y no a que aprendamos la de otros. La espiritualidad nos puede conducir a una conclusión diferente a la de cualquier doctrina creada por otros. Nos guiará a la doctrina de nuestra alma. Somos seres etéreos y tenemos la verdad dentro. La espiritualidad nos invita a descartar los pensamientos de los demás y alcanzar los nuestros propios. Cualquier doctrina, en cambio, alentará a explorar los pensamientos de otras personas y aceptarlos como propios, descartando así todo grito de auxilio de nuestra propia alma. Y todo esto porque están basadas en las leyes de la tierra y de lo físico, en lugar de hacerlo sobre leyes del espíritu, del Dios verdadero que solo sabe del amor y que está en nuestro interior. Regresemos a la espiritualidad, modifiquemos toda doctrina para que se acerque al Dios verdadero. Todo está vivo en esta hermosa vida, así lo ha planeado el Dios Padre. Nada ha de quedarse quieto, al igual toda doctrina debe ser actualizada, caso contrario, habrá muerto. Las doctrinas actuales, en su fundación, y por necesidad de tener un liderazgo sobre la gente, cosa que ya debiera ser obsoleta,
han tratado en sus orígenes de hacer que la gente crea que la necesita. Para eso, para que las personas pongan su fe en algo, deben primeramente perder su fe en sí mismas. Así como no confiamos en nosotros, ponemos nuestra fe en lo que se nos dice más cercano a Dios, en el grupo que afectuosamente nos rodea, ya que ellos también están convencidos por esa doctrina, quizá desde hace siglos. Es curioso ver que esto mismo ocurre cuando se forma la sociedad de consumo. En ese caso, se le hace creer al pueblo que hay determinadas necesidades, supuestamente imprescindibles, y que sin ellas el pueblo es menor de lo que podría ser cubriendo esas necesidades, cuando en realidad el objetivo real es vender esas necesidades creadas. Pero para esto es necesario que haya todo un pueblo predispuesto a aceptarlo todo y dejar que esto suceda. Por esta razón, y en su fundación, la primer tarea de toda doctrina organizada debe ser que perdamos toda fe en nosotros mismos. La segunda tarea es que veamos que ella tiene las respuestas que nosotros no tenemos. Y la tercera y más importante es inducirnos a aceptar sus respuestas sin cuestionarlas. Si las cuestionamos, empezamos a pensar, y si pensamos, empezamos a regresar a nuestra fuente interna que grita siempre dentro nuestro y con toda su fuerza. Ninguna doctrina que necesita ser líder puede permitir que hagamos eso, dado que es por demás probable que encontremos una respuesta mejor de la que se ha tejido. Por eso esa doctrina organizada debe hacernos dudar de nuestro yo y de nuestra capacidad de pensar directamente. Lo que debemos ver es por qué surge esta necesidad de liderazgo, desde estas doctrinas hacia nosotros y desde nosotros. ¿Por qué necesitamos pegarnos a una doctrina determinada que piense por nosotros? Es importante ver que para lograr esto es necesaria la falta de firmeza y personalidad de todo un pueblo, y que éste ya esté preparado para aceptar esas ideologías que no le son propias. El problema de cualquier doctrina es que con mucha frecuencia toma caminos sinuosos, porque si no podemos aceptar sin duda alguna nuestros propios sentimientos, ¿cómo no vamos a dudar de las ideas nuevas sobre Dios que esa doctrina proporciona? Muy pronto dudaremos inclusive de la existencia de Dios tal como sabemos desde nuestro interior que Él es, forma de la cual, irónicamente, nunca dudamos antes. Cuando vivíamos conformes a nuestro saber intuitivo, tal vez no lo imaginamos, a pesar de que, definitivamente, sabíamos que Dios estaba ahí. Es así la propia doctrina la que crea los agnósticos. En estos tiempos se han llenado los corazones de los hombres con el temor hacia Dios, cuando hubo un tiempo que el hombre amó lo que es en todo su esplendor. Se ordenó al hombre inclinarse ante Dios, cuando en otro tiempo el hombre se alzó alegremente hacia Dios. Se recargó al hombre con preocupaciones sobre la ira de Dios, cuando hubo un tiempo en que el hombre buscó a Dios para que aligerara su carga. Se enseñó al hombre a avergonzarse de su cuerpo y de sus funciones más naturales, cuando hubo un tiempo en que el hombre celebró tales funciones como los dones más grandes de la vida. Se enseñó que debemos tener un intermediario para llegar a Dios, cuando hubo un tiempo en que pensamos que alcanzábamos a Dios por el simple hecho de vivir con bondad y verdad.
y se ordenó a los humanos adorar a Dios, cuando hubo un tiempo en que los humanos adoraban a Dios, porque era imposible no adorarlo. Se ha creado desunión, la cual es lo opuesto a Dios. Se separó al hombre de Dios. Dios nos dice, Dios no está por encima del hombre, y el hombre tampoco respecto de la mujer. Ese no es el orden natural de las cosas. Esa es la forma en que todo el que tiene poder, muy en particular los hombres, quisieron que así fuera este modelo varonil del mundo. Algunas doctrinas insisten en que las mujeres son seres menores, algo así como ciudadanas espirituales de segunda, no idóneas para enseñar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios o para ser ministras del pueblo. Se sigue arguyendo acerca de qué género dispuso Dios que fueran sus sacerdotes, y Dios nos dice, todos nosotros somos sacerdotes, cada uno de nosotros. No hay persona o clase de personas más conveniente para hacer su trabajo, pero sucede que un buen número de los hombres se parecen a nuestras naciones, tienen hambre de poder, no les gusta compartir el poder, solo ejercerlo, y se construyó así un Dios de la misma especie, un Dios hambriento de poder, un Dios que no quiere compartir el poder, sino solo ejercerlo. Empero, Dios nos dice, el don mayor de Dios es compartir el poder de Dios. No vinimos tampoco a esta tierra a codiciar y a luchar y a no llegar nunca a su lado, ni tampoco nos ha enviado a una misión imposible. Creamos en la bondad de Dios y creamos en la bondad de la creación de Dios. Concretamente, creamos en nuestro yo sagrado. Dios nos hará ser como Dios. Ese es su deseo, mostrando allí y una vez más su grandeza. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ese es el destino que hemos venido a cumplir en esta hermosa tierra.